Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo la comparativa entre los Smart TVs 4K. A la izquierda el Samsung QLED Q60A y a la derecha el LG NanoCell Nano 80, ambos en este caso en versiones que tienen panel VA. El Q60A en todos los tamaños disponibles hasta donde sé vienen con este tipo de panel VA, pero el Nano 80 solamente en este tamaño de 50 pulgadas, ya que el tamaño de 55 y el de 65 pulgadas vienen con panel ADS. Antes de empezar, aquí pueden corroborar que se trata de los modelos mencionados: Q60A de Samsung a la izquierda y LG Nano 80 a la derecha. Y estas sus últimas versiones de software disponibles hasta la fecha: 19.04 para el Q60A y 03.21.40 para el Nano 80. La uniformidad de colores grises en ambos televisores es muy decente. El efecto de pantalla sucia y los bordes sombreados son levemente perceptibles con estos fondos grises, pero al observar contenido normal con más color, tanto el efecto de pantalla sucia como los bordes sombreados podrían llegar a pasar desapercibidos la gran mayoría del tiempo. En cuanto a sus cantidades de brillo, el Q60A en rango dinámico estándar alcanza 436 nits, en alto rango dinámico 461 nits y con el modo juego 468 nits. El Nano 80 en rango dinámico estándar 292 nits, en alto rango dinámico 296 nits y con el modo juego 302 nits. Obviamente en la práctica también la diferencia de brillo es muy notoria a favor del Q60A. En cuanto a colores, la tecnología del Samsung es QLED o de Quantum Dots y para el LG NanoCell. La diferencia principal es que usualmente la tecnología QLED tiende a mostrar colores un poco más saturados, mientras que la tecnología NanoCell tiende a mostrar colores un poco más naturales o alusivos a la realidad. En cuanto a colores, la verdad es que aquí es cuestión de gustos. Hay quienes prefieren los resultados de la tecnología QLED y otros prefieren los resultados de la tecnología NanoCell. Lo que sí les puedo decir es que en cuanto a escenas que tienen color y partes sombreadas, esas partes sombreadas o con oscuridad lucen más oscuras en el Nano 80 y algunas veces con un poco de dificultad para notar detalles, pero no es algo exagerado. Mientras que en el Q60A esas partes tienden a lucir más claras la mayoría del tiempo, con más facilidad para notar detalles. En cuanto a tecnologías de alto rango dinámico, los dos televisores soportan HDR10 y también HLG o Hybrid Log Gamma. El Q60A soporta además HDR10 Plus. El Nano 80 soporta algo que LG llama HDR10 Pro. Ninguno de ellos soporta ni Dolby Vision ni tampoco Dolby Vision para gaming. En cuanto a uniformidad de colores negros, los resultados en algunas zonas de la pantalla con la atenuación local activada en el Nano 80 son mejores por obvias razones, pero como pueden notar se puede generar mucho efecto blooming como haces verticales, que puede ser molesto y más notorio entre más cosas haya que iluminar en la pantalla o en la escena. Por ende, la verdad es que yo recomiendo colocar la atenuación local en el Nano 80 o en bajo o totalmente apagada para que no exista ese efecto blooming. En este caso decido colocarla en bajo y obviamente también se nota un poco, pero no es tan molesto, y sí que se nota más efecto clouding, pero de una forma digamos que pareja o más uniforme o menos distractora. En ambos hay efecto clouding y algo de resplandores de luz. Pueden ser un poco más notorios en el Q60 en algunas zonas, pero esto es porque tiene mayor cantidad de brillo. Tengan presente que ese tipo de efectos son normales en televisores LCD LED como estos, que no tienen ni Full Array ni tampoco atenuación local, pero que gracias a sus paneles VA los resultados en este tipo de escenas son mejores en comparación a televisores que tienen paneles ADS, IPS o PLS. En cuanto a relación de contraste, de acuerdo a mis medidas para el Q60A es de 7203:1, pero de acuerdo a rthings.com su unidad les dio un contraste de 4653:1. Ya para el Nano 80, también de acuerdo a mis medidas, el contraste nativo es de 4294:1 y con el local dimming o atenuación local de 5309:1.
Aquí estoy colocando la atenuación local en este momento en bajo con este modo juego en el Nano 80. Y lo que hace es que haya un poco más de efecto clouding y que las partes que lucían demasiado oscuras, en este caso ya sea un poco más fácil el hecho de notar detalles. En el Q60A no hay atenuación local, son los resultados que pueden obtener sea como sea. Sí que se nota más efecto clouding, pero es por lo que ya mencioné, porque tiene mayor cantidad de brillo y porque no soporta ni Full Array ni atenuación local. Para estos resultados en cuanto a escalado de imagen estoy utilizando el Filmmaker Mode en ambos televisores. En los dos televisores yo observo prácticamente los mismos resultados cuando el contenido tiene baja resolución. Estamos hablando de contenido que tenga 720p o una resolución más baja. Se pueden llegar a notar partes levemente pixeladas, pero en la mayoría de los contenidos, en la mayoría del tiempo, esas partes pixeladas pueden ser algo muy tolerable. A partir de 1080p ya el trabajo de escalado de imagen de los dos televisores es muy bueno. De hecho, el contenido pareciera que tuviera un poco más de resolución, pero aún así no se va a mostrar en 4K. A partir de 1440p sí el trabajo de escalado de imagen en ambos televisores puede asemejar mucho los resultados a un 4K nativo, y por supuesto ambos televisores pueden reproducir contenido en 4K nativo tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico sin problemas. Simplemente recuerden que para poder reproducir contenido de alta resolución a través de aplicaciones de streaming como Netflix, Amazon Prime, Apple TV, YouTube, entre otras, deben tener una muy buena velocidad de descarga de internet en sus hogares, o de lo contrario, esas aplicaciones van a reducir de forma automática la resolución de ese contenido para poder mejorar su fluidez. En cuanto al apartado gaming, es importante mencionar que ambos televisores cuentan con estas Game Bars que pueden mostrar información relevante. En cuanto a configuraciones, es más completa la del Nano 80. Por ejemplo, hay distintas configuraciones para cada género de videojuego que estén utilizando, pero por efectos prácticos y para hacer la comparativa un poco más justa, lo voy a dejar en estándar. También pueden, por ejemplo, modificar el estabilizador de negros para mejorar el rendimiento en escenas oscuras en el Nano 80. En el caso del Q60A, la configuración del modo juego permite el Motion Plus del juego, lo que puede mejorar un poco la fluidez y el manejo del movimiento en caso de ser necesario, o en caso de que ustedes noten que al activarlo se perciban mejorías. También en el Q60A está esta opción de HDR juego, que es lo mismo que HGG o HDR Gaming Interest Group, que también existe en el Nano 80, lo que hace es mejorar un poco el brillo y el contraste en videojuegos que tienen alto rango dinámico. En el Q60 casi no se notan cambios al activarlo, mientras que en el Nano 80 sí se notan cambios un poco más perceptibles. En ambos casos, en ambos televisores, voy a dejar esta opción activada. En cuanto a sus tiempos de input lag, de acuerdo a la página de rtings.com, para el Q60 en 4K 60 Hz en SDR es de 10,2 milisegundos y en alto rango dinámico 10 milisegundos. En esta página solamente analizan el Nano 80 del 2020. Esta versión que tengo es el Nano 80 del 2021. Su tiempo de input lag no lo conozco, pero de acuerdo a la práctica yo creería que podría estar en valores similares en comparación al Q60A. Y en la práctica me parece que ambos televisores muestran muy buenos resultados en esta área. En cuanto a las partes oscuras, sucede lo mismo que ya mencioné, lucen más oscuras en el Nano 80, a veces con un poco más de dificultad para notar detalles, pero no me parece algo exagerado. Y esas partes lucen más claras y con más facilidad para notar detalles en el Q60A por obvias razones, porque tiene mayor cantidad de brillo. En cuanto a colores rojos, en el Q60A lucen más saturados o más intensos, mientras que en el Nano 80 un poco más oscuros, quizá un poco más apaciguados, probablemente tal vez un poco más alusivos a la realidad. En cuanto al resto de colores, con estos modos juego activados y con el resto de sus modos de imagen, ambos televisores me parece que muestran muy buenos resultados, simplemente que cada uno destaca lo bueno de sus tecnologías. QLED por un lado, colores más saturados o intensos, y NanoCell por el otro lado, colores un poco más apaciguados y probablemente un poco más alusivos a lo que uno vería en la vida real, por así decirlo.
Es importante además mencionar que ninguno de estos televisores tiene puertos HDMI 2.1, no soportan los 120 Hz en 4K, tampoco soportan frecuencias de actualización variables. El manejo del movimiento al observar contenido a través de aplicaciones de streaming o a través de algo conectado a alguna entrada HDMI diferente de una consola de videojuegos en ambos televisores me parece que es bueno. Los dos tienen parámetros para intentar mejorar este aspecto en caso de ser necesario, ajustes de claridad de imagen para el caso del Q60A y TrueMotion para el Nano 80, se puede colocar en personal y modificar los parámetros de forma manual o selección de usuario. Y también se puede, en el caso del TrueMotion, probar con estos modos predeterminados y en el caso del Q60 colocar en automático los ajustes de claridad de imagen hasta que noten mejorías en el aspecto de manejo del movimiento y fluidez. Los ángulos de visión de ambos televisores no son buenos porque tienen panel de sub-VA y esto es algo digamos que normal y la principal desventaja de los televisores con este tipo de panel. Los colores lucen blanquecinos cuando sus pantallas se observan desde ángulos muy pronunciados, pero su principal ventaja es que tienen mejor rendimiento en escenas oscuras en comparación a televisores con paneles ADS, IPS o PLS. En cuanto al manejo de los reflejos, los resultados son un poco mejores en el Q60 principalmente porque tiene una mayor cantidad de brillo. Son televisores más recomendados para habitaciones oscuras, no lo son tanto para habitaciones iluminadas, mucho menos para aquellas que reciban muchos reflejos por parte de las ventanas, pero si ese es el caso, el Q60A va a responder un poco mejor. En cuanto al calentamiento en pantalla, luego de casi 2 horas de utilizarlo sin parar también por supuesto con videojuegos, en ambos televisores arroja rangos de temperaturas normales. Es un poco más alta en el Q60A porque tiene una mayor cantidad de brillo, pero nada exagerado. En ninguno de ellos se va a sentir un calor exagerado al acercarse a sus pantallas, lo cual es genial. Ya en cuanto al apartado Smart, lo más importante que deben saber es que el sistema operativo del Q60A es Tizen, propio de la marca Samsung, y el del LG es WebOS. El control remoto del Samsung se puede cargar vía panel solar y también puerto USB tipo C. El Magic Remote del LG utiliza baterías desechables, puede ser más funcional porque se puede hacer scroll y en general la navegación es más fácil en el LG, pero el Q60A en este aspecto no tiene mucho que envidiarle. La fluidez del sistema operativo de ambos televisores es buena, pero a veces puede ser un poco más rápido en el Q60A a la hora de abrir aplicaciones. En cuanto a asistentes de voz, los televisores soportan sus asistentes de voz propios de sus sistemas operativos y también el Google Assistant y el Amazon Alexa, pero por lo menos aquí en Colombia el Samsung no soporta ni el asistente de Google ni tampoco el Amazon Alexa, mientras que el LG soporta el Amazon Alexa pero no el asistente de Google, pero en muchos países sí soportan estos asistentes de voz de fábrica. La función de compartir pantalla en ambos televisores está disponible, pero en el Q60A está además disponible la función de Multiview, mientras que en el Nano 80 no está disponible. En cuanto a navegadores, en el Nano 80 sí está disponible una especie de mini Picture in Picture, mientras que en el navegador de internet del Q60A no. Y en ambos casos se puede reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web en caso de así requerirlo. En cuanto a las entradas, el Q60A tiene 3 puertos HDMI 2.0, uno de ellos con soporte para canal de retorno de audio mejorado, 2 puertos USB 2.0, un puerto para la entrada digital óptica, un puerto para el cable de internet y un puerto para la antena de aire. Y por lo menos aquí en Colombia, este Smart TV soporta entradas compuestas. Y en el caso de Nano 80 soporta un puerto para la entrada digital óptica, un puerto para el cable de internet, uno para la antena de aire, 2 puertos USB 2.0, 4 puertos HDMI 2.0, uno de ellos también con soporte para canal de retorno de audio mejorado, pero no soporta entradas compuestas. En cuanto a sonido, la potencia de ambos televisores es de 20 watts. En la práctica me pareció un poco mejor en el Nano 80 en cuanto a que se distorsiona un poco menos. No es que el Q60A haga un trabajo terrible, simplemente que comparándolo lado a lado me gustó más el rendimiento en cuanto a sonido en el Nano 80 y además tiene más modos de sonido y eso a algunas personas les podría gustar más. Al final de este video en unos segundos van a poder juzgar eso por ustedes mismos.
Y en cuanto a tecnologías de sonido, ambos televisores soportan canal de retorno de audio mejorado y también tecnologías Dolby Audio. Si ustedes me preguntan cuál escogería yo, sin duda alguna me iría por el Q60A, me parece que es más completo. Lo único que me gusta de este Nano 80 es su Magic Remote, su sistema operativo que es más funcional gracias a ese control y un poco más el sistema de sonido. Pero en cuanto a sonido, el Q60 se desempeña de una forma muy decente y por todo lo demás diría yo que me agrada un poco más. Pero ya es una cuestión muy personal. No desacredito el trabajo del Nano 80, simplemente que me parece más completo o más equilibrado el Q60A. No sé ustedes qué piensan al respecto, cuál escogerían y por qué, me gustaría saberlo en la caja de comentarios. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra y además de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido, nos vemos en la próxima y les invito para que puedan juzgar el rendimiento del sistema de sonido de ambos televisores. The swarm brought ruin to our world. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the compact, the sacred union of our every thought and emotion. The swarm brought ruin to our world.